¿Sí está bien la derivada? Sí, profesor. Ok. Y luego bueno, ese es el inciso A y el inciso B. Inciso C dice, el récord mundial del salto más largo es de 8.95 metros. ¿Qué distancia saltó el atleta en este problema? Luego dice, describa la forma de la trayectoria de su centro de masa. Bueno, con estas ecuaciones de posición en X y en Y, si se fijan aquí, esta ecuación es tal cual XF es igual a XY. Bueno, nunca se las había puesto de esta manera, pero yo siento que no tienen problema. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tomamos como XY igual a 0. Por eso este término no lo pongo. Pero es velocidad por tiempo. Y en YF es la de YI más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, fíjense, haciendo una analogía, ¿cuánto vale YI? Nada. 0. ¿Por qué 0? 0. 0.84. 0.84. Y luego, metros. Y luego, ¿cuánto vale velocidad inicial en Y? ¿Qué cosa está ahí multiplicado por T en la ecuación del libro? En esa ecuación, ¿quién es mi velocidad inicial en Y? El 11.2 por El el 11. seno de 18.5, ¿no? Correcto. Y bueno, lo otro es obvio, ¿no? O sea, es 9.8, pues es el valor de la gravedad, nada más que aquí le pusieron el negativo afuera, pero está bien. Bueno, ¿qué pasa en un tiro parabólico? Por ejemplo, es que una persona va a hacer un salto y su centro de masa está aquí, en la cadera, o no sé, más o menos, y pues es 0.84. Entonces, lo que hace es un salto y vuelve a caer acá. Yo necesito saber cuánto tiempo tardó en todo esto. ¿Recuerdan que yo ya les había dicho una fórmula para sacar el tiempo total? Les dije, el tiempo total es igual a 2 veces, menos 2 veces, la velocidad inicial en ¿qué? En Y sobre la gravedad. Pero aquí no le había puesto, bueno, esto lo escribí como menos 2 veces la velocidad por el seno del ángulo entre la gravedad. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es la velocidad por el seno del ángulo? Pues ya me lo da aquí el problema. Lo único que tengo que hacer es sacar el tiempo total y después la distancia horizontal total. Entonces, eso sustitúyanlo aquí en la ecuación que les acabo de escribir y díganme cuánto les da el tiempo total. Profesor, ahí tengo una duda. Y por ejemplo, si yo lo resolví como una cuadrática, También. ¿Pero a qué igualaste la cuadrática? es que en la fórmula de Y final, la Y final la tomé como 0.360 ¿Por qué? y tomé igual los valores de la función. Es que ahí yo creo que me confundí por los 0.360 que daban. Yo creo que por eso lo pusieron. Porque cuando los atletas dan un salto, caen, pues, pues se caen, ¿no? ¿Se han visto esos saltos? Sí. Podría ser debido a eso.
Entonces eso hace que su tiempo sea mayor o menor. Debería de ser mayor. Sí, eso también es una buena alternativa. O sea, la tomas igualada al 0.360 y resuelves la cuadrática. ¿Cuánto te dio el tiempo? En el tiempo positivo me dio 0.8409 y luego ya de ese tiempo lo puse en la fórmula del 11.2 coseno de Ajá, 18.5 por el sí. tiempo, que es el 0.8409, y me salió 0.92 metros. 0.92. No, es muy poco. Es que, bueno, dice que la velocidad, que el recorrido mundial saltó en 8.95 y dice qué distancia saltó el atleta. Ajá. Pero Entonces, no, de todos modos es muy poco. ¿Tu calculadora sí está en grados? sí, bueno, Ah, en... déjame checar. Profe, el tiempo total es 0.725. Ok, el tiempo total, ¿verdad? 0.72, ¿qué? 5. Ok. Tiene sentido por lo que su compañero comenta, él le dio 0.84. O sea, la persona saltó, pero cuando salta cae un poco más porque se deja caer. O sea, si cayera, brinca y cae parado, salta menos que si se deja caer. Pero voy a comprobar el tiempo, que diga la distancia es 11.2 coseno de... Creo que a lo mejor el error que estás cometiendo es que el tiempo, al meterlo en la calculadora, lo estás poniendo... no, pero sí debería de dar más. Bueno, a ver. Coseno de 18.5 por punto 8. A mí me da 8.49. O me dijiste 8.40. Yo te entendí 0.840. No, sí, me da 8.92, pero ya ahorita lo hice otra vez y me sale 8.84. El tiempo o la distancia. La distancia. 8.84. Ujú. 8. No, sí me da 8.92. O sea, ahí me da 7.7. Ah, no, no nos puede dar. Ahora sí que lo bueno de las matemáticas es que tenemos que llegar al mismo resultado y nos está variando mucho. A ver, es 11.2 coseno de 18.5 por 0.849. Da 8.9 metros. Profe, ¿está tomando el tiempo como 0.84? Sí. Ustedes estaban tomando el 0.7. Yo sí. Ok. Bueno, a ver, me dices tu resultado con el tiempo de 0.7225. ¿Cuánto te dio? 7.7. Ok. Tiene sentido. Pero no sé si entiendan por qué la diferencia. O sea, porque yo hice el análisis como si el atleta salta y cae parado. Por eso tarda este tiempo. Pero sí se han fijado en esos saltos que se dejan caer. O sea, avientan los pies hacia adelante y se dejan caer en la tierra para alcanzar una mayor distancia. Por eso no es un tiro parabólico simétrico. O sea, es como si ustedes avientan la pelota y esta pelota sigue cayendo más. Entonces ¿Sí? tiene que caer hasta 0. Es lo que yo estaba pensando, pero no por cómo está aquí la ecuación. O sea, que cayera cero
implicaría, podríamos hacer ese caso también. Agarramos la ecuación cuadrática y la igualo a 0. Pero en este caso su compañero la igualó a los 0.36 metros que vienen ahí. Que pues no, o sea, no está mal. Yo creo que sí vale eso el centro de gravedad cuando se deja caer el atleta. La de describe la forma de la trayectoria de su centro de masa es el dibujo que les puse ahí. O sea, salta, hace el tiro parabólico, pero se deja caer de más. Se deja caer, o sea, no cae sentado, de hecho. Y por eso su centro de masa cae más abajo de lo que sería el punto inicial. O sea, el punto inicial de partida son los 0.84 y el punto final de caída, digamos aquí, de aquí al suelo sería 0.36 metros. Entonces ahí tenemos los dos casos y anoten eso, o sea, el de la izquierda es suponiendo que el atleta después del salto cae parado y su centro de masa está a 0.86, no, 84, a 0.84 metros. Y el de la derecha cae sentado y su centro de masa es 0.36, ¿verdad? Sí, 0.36. O sea, aquí quiere decir que cae por debajo de su altura inicial. Para que anoten eso. ¿A ustedes ya les dieron su credencial? No, Ok. profe. ¿Y ya les dieron fecha? ¿No? ¿Credencial de cuál? No. ¿Cómo? ¿Credencial de cuál? Es que no te entiendo. ¿Cómo que? Ah, ¿qué tipo de credencial? Se escucha muy bajito. ¿De qué tipo de credencial es? ¿Qué tipo de credencial? Sí. La de la universidad. Ah, no nos han dado fecha. Es que creo que en esta semana les iban a estar poniendo el holograma a los de reingreso. Y yo pensé que a lo mejor también a ustedes les iban a dar de una vez su credencial. Pero bueno. ¿Ya terminaron de copiar? Profe, Sí, profe. profe, ¿Sí? ¿Alguna otra duda de otro problema? ¿No? Digo, de todos modos, cosas así que ustedes digan, me da un dato aquí, pero no Yo, sé si... profe, ¿Sí? ¿Cuál? en el 18, El 18... Ah, no, esos de demostrar no los hagan. Ah, no, no es demostrar. Ah, ya. No, ese sí trae datos. No, es que hay otro de un bombero que es demostrar que... Dice, un bombero en picada tiene una velocidad de 280 metros sobre segundo a un ángulo teta bajo la horizontal. O sea,
tenemos, esta es la horizontal y 18 bajo la que diga el ángulo bajo la horizontal es este. Y la velocidad es de 200 bombardero, y yo bombero. Un bombardero. Y, o sea, va así, en picada. Cuando la altitud de la aeronave es 2.15 kilómetros a 2.150 metros, liberó una bomba que golpea un objetivo en el suelo. La magnitud del desplazamiento desde el punto de liberación de la bomba al objetivo es de 3.25 kilómetros. O sea, la libera y hasta acá son 3.250 metros. Encuentre el ángulo. Entonces, primero díganme la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Cómo la sacan? Velocidad inicial de X es coseno del ángulo por 280. Es la velocidad por el coseno. Y la de Y, pues es nada más que aquí le voy a agregar un signo negativo. ¿Saben por qué? Porque va para abajo. Correcto, porque va para abajo. Ahora, ¿cómo saco yo el tiempo que tarda en recorrer esa distancia horizontal? En el eje X, ¿cómo saco el tiempo? Velocidad por distancia. Velocidad por distancia. ¿Es correcto? ¿Tiempo es velocidad por distancia? ¿O no era velocidad sobre distancia? O tal vez distancia sobre velocidad. Ya tenemos tres opciones. ¿Cuál es la correcta? Distancia sobre velocidad. Ese que estén tardando mucho quiere decir que todavía no se aprenden las fórmulas. Entonces es distancia en X entre velocidad en X. Entonces yo lo que voy a hacer es dejar así. La distancia en X es 3.250 y la velocidad en X es velocidad por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, ese tiempo lo voy a usar para que la bomba caiga 2.150 metros. ¿Cómo saco yo? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial de esta bomba? ¿Cuál es la YI? Menos 1.000, menos 3.000 o 2.150. Ninguna. Los 2150, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la Y final? 0. 0. Entonces ya tengo esos dos datos. Tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial en Y. O sea, aunque no la sé, digamos que la puedo saber si supiera el ángulo. Entonces, puedo usar Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es una. Y aquí lo que voy a hacer es, miren, sustituyo lo que conozco, Y final es 0, Y inicial es 2.150, más velocidad inicial en Y le pongo V, seno del ángulo, tiempo, el tiempo aquí le voy a poner 3.250 sobre V coseno del ángulo. Y luego sigue más 1/2 de la gravedad que es menos 9.8. Aquí acabo de cometer un error. ¿Quién me dice? La velocidad inicial es negativa, ¿no? Sí, aquí es negativo. Y luego, fíjense, es 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo al cuadrado es 3.250 sobre la velocidad coseno del ángulo al cuadrado.
Y de ahí tengo que despejar el ángulo. Estoy pensando en qué ecuación puedo sacar. La V, esta V, ustedes la pueden sustituir por los 3200. Perdón, por los dos, ¿qué? 280. V es 280. Y todo lo demás, así queda. Creo que ya sé por qué está de rojo, porque para esto tenemos que usar... Miren, metan el dato ahí. Vamos a poner 0 es igual a 2150 menos... Fíjense, este V y este V se va. Ahora, ¿qué es seno del ángulo entre coseno del ángulo? Todavía no se las aprenden. Es tangente del ángulo. Ajá. Más un medio, bueno, un medio de menos 9.8 es menos 4.9. Entonces aquí le pongo menos 4.9. 3250 al cuadrado, ¿cuánto es? Profe, si es 3250, ¿no es 280? Es que esta es la distancia, no. Es que este es el tiempo, el que está aquí, arriba, y aquí este es tiempo al cuadrado. El 280 es el que va abajo, pero primero quiero saber, o si quieren ustedes ya hagan 3250, o sea, aquí va el 280. ¿Sí? Pueden hacer la división y luego al cuadrado, o primero elevan al cuadrado y luego la división. Pero de uno por uno. Profe, Sí, elevado al cuadrado 3250 da 1.05 por 10 a la 7. 1.05 por 10 a la 7, ¿verdad? 7. Ujú. Ok. ¿Y cuánto da ahora sí 280 al cuadrado? 78.400. 1400. Y aquí abajo también me queda coseno cuadrado de teta. ¿Ustedes ya han usado alguna graficadora, algún programa para graficar? Necesito que metan f de teta es igual a todo esto que tengo aquí escrito. Y que me digan dónde cruza el cero. ¿Conocen alguno? ¿No? Háganlo a mano entonces. Miren, ¿GeoGebra funciona? correcto. Usen GeoGebra y metan esa función. Para quienes no lo conocen, nada más le ponen GeoGebra y listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces aquí ya nada más le pongo, ¿qué me daba el primer término? Es el primer 2150, entonces aquí le pongo 2150. Uy, esto ya se trajo. Allá. Y luego menos
¿Qué me quedó ahí? Me quedó 3250 tangente de teta. Ay. Mejor díctenmela, ¿no? ¿No? Bueno, no le puse teta, le puse x y luego sigue menos 4.9 por... ¿Qué me quedó arriba? 1.05 por 10 a la 7. Ajá. Y luego todo esto entre... 78.400. por coseno. Si están viendo lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Ah, pero también va Sí. el coseno al cuadrado. Entonces aquí le pongo al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí está bien puesta la fórmula? Bueno, si ven algún error me dicen. Ah, se duplicó. Bueno. Ay, quién sabe qué está pasando. Quién sabe por qué se está duplicando, pero bueno. Entonces vamos a analizar en qué puntos cruza al cero. No, esto ya se movió todo. A ver, pónganlo ustedes, porque esto no sé por qué sucedió. Ah, ya. Y ahora no entiendo por qué se quedaron ahí. O sea, se debería estar moviendo la gráfica con los ejes. Ah, a ver, pónganlo ustedes en su navegador. Ah, ya. Eso sí está bien. ¿Quién sabe por qué se puso eso? Ah, ya se quitó. No, otra vez se quitó. Ya se movía. No sé, algo está fallando aquí. ¿Si están metiendo ustedes la función también? Sí. Sí.
Me sale igual. Pero si mueves los ejes, se mueve con todo y gráfica. No, son fijos. No. O sea, se queda fija la gráfica. Sí. Sí, profe, se queda fija. No está bien. Mm. No, yo ahora no me grafico nada. Mm. Pues según yo, esta es la gráfica. No, ¿por qué se mueve? Así sí se mueve, pero si lo muevo horizontal no se mueve. Bueno, ahí me da que una raíz es 0.4, nada más que esto está en radianes. Profe, ¿Sí? yo tengo algo diferente. Y bueno, creo que sí lo escribí bien. Ya vi que todo lo que puse en el tabulador. Ahí me da una X. Bueno, como si moviéramos el eje, como si rotáramos el eje. Ajá. Es lo que me da. Pero todos, o sea, justamente donde parten las X es el mismo origen. En el origen, mm, se me No, hace poco probable que en el origen cruce el eje de las X. Yo me voy más por el 0.4, porque ahorita que ya lo moví, ya se mueve con todo y, miren, ahora sí se mueve con todo y gráfica. ¿A alguien le dio lo mismo que a mí? O sea, la misma Profe, gráfica. ¿Sí? y ay, tipo 51, 4, bueno, es el que está después de la tangente. Ajá. ¿No era menos 4.9? Se supone que ya se multiplicó aquí. Que de hecho sigo Ah, pensando que esto lo está tomando mal, porque es 4.9 por, ¿qué me habían dicho? 1.05, ¿no? sí, Yo le pongo aquí por 10 a la 7. 1.05 por 10 a la 7, entonces le pongo por 10 a la 7. ¿Sí se ve ahí en la pantalla que se dice por 10 a la 7? Sí, profe. Sí. Bueno, y le doy Enter y me grafica eso. Según esto sí está bien. Aquí lo que se me hace bien raro, no, hay otra vez. Sí, también me queda igual. Pero si mueven los ejes con todo y la gráfica, porque si ven que yo estoy moviendo el eje y la gráfica se queda ahí. Y aquí me marca con este triangulito que algo está mal, pero pues, no sé qué puede estar mal. A ver, tabla de valores. Ok.
No sé, algo no puede calcular. Porque no, está mal interpretando este dato de aquí arriba. A ver, díganme cuánto es 4.9 por 1.05 por 10 a la 7, pero desarrollado el número. Profe, a mí me salió 51.450. No, 51.450.000. 51 millones. Espérame, 51 millones. Ay, esto estoy bien. ¿400 qué? 450.000. Y me queda eso. Aquí el problema es que esta cosa no está agarrando la gráfica. O sea, la gráfica promuevo los ejes y no se mueve. Y algo está mal aquí. Profe, Sí, yo la hice, pero, o sea, al momento de moverla, no se mueven los valores, ni en horizontal ni en vertical. sí, ese es el detalle. ¿Y también te sale un triángulo ahí, como a mí? No, me sale en verde. Profe, es porque creo que usted está restando lo de 51 millones. Ajá. O sea, se le está restando a la tangente. Y se debería de multiplicar según yo. Porque era lo de la tangente menos 4.9 y Ujú, eso por todo lo de adentro. ujú. Sí, pero ¿cuánto es 4.9 por 3.250 al cuadrado? Se supone que son los 51.450.000. Pero no, es que aquí, salvo que esta cosa lo esté mal interpretando, yo por eso le puse paréntesis, le puse tangente, paréntesis. Ay, ¿por qué? No sé. Bueno, yo ya la puse la gráfica y a mí sí me sale. Ajá. O sea, ¿puedes tomarle captura y me la mandas? Sí, Profesor, pero son 51.756.250, ¿no? sí, es Ah, que el por eso. 1.05 por eso a las 7 fue redondeado. O Bueno, sea, se entonces lo son dijeron 51 redondeado. millones, ¿qué? 756.250. De todos modos, eso, el detalle aquí es que esta cosa no está agarrando la gráfica. ¿Y a dónde lo manda la captura, profe? Chat general. Tal vez podría ser por el cuadrado que está ahí en el coseno. Lo pongo hasta afuera. En teoría esto ya lo agarró. ¿Mm? Otra vez. No, algo está fallando. Porque si lo grafica y luego ya se muevo los ejes y se mueve todo. Ya lo publiqué, profe. Y ahorita lo veo.
puse nada en el chat. Lo puse en el chat o sea, del equipo de Teams, en donde se hacen las publicaciones. Ok. Ah, ya. Rubén, ¿verdad? Sí. Ok. Selecciona un punto que intersecta el eje de las X, el que está entre 0 y 1. Voy. Ya me da de raíz .39. Ah, que es casi como el punto 4 que yo había dicho. Pues no sé por qué a mí no me deja graficarlo bien, porque ya estuve viendo y nada más tienes diferente el número de arriba. Es que ese es el 3250 al cuadrado, o sea, pero desarrollado. Ah, es que yo ya lo multipliqué por el 4.9. Sí. En teoría está bien, porque son 50 y no sé cuántos millones, 51 millones, ajá, sí está bien. Profesor, ¿usted cuánto ¿Cómo? le salió? ¿Cuánto le salió a usted? La multiplicación No, de raíz. de la raíz. Ah, me daba 0.4, Ah, pues, bueno. ¿sí o no? Bueno, a mí me dio, es que hice 2 y uno me dio a 0.43. Qué raro. Y estamos metiendo los mismos valores. Mm. Bueno, 0.39, 0.4, 0.43. Hay más o menos. Da. Entonces, esto se hace 0 cuando teta es aproximadamente 0.4. Pero son radianes. Pasen esos a grados. El .39 a grados. Ajá. .146.9. Ah, chihuahuas. Bueno, yo usé lo de 180 grados entre pi radianes. ¿Sí es así? La conversión. Sí. No, pero yo quiero 0.4 radianes. Ah, a grados. Ajá. ¿Ya o no? No, es que creo que estaba usando mal la fórmula. Sí. Porque como iba a dar ciento no sé qué tantos, o sea, era mucho. Me dio a 22.9. Ah, eso sí tiene sentido. Bueno, 23 grados. Sí, Bueno, ya. pero, Era aquí el 180. detalle es, ¿entendieron por qué tuve que graficar para ver en qué? O sea, algebraicamente eso... ah, mm, no, pues es que tengo la tangente y del otro lado tengo el coseno. O sea,
Si todo hubiera quedado en puros senos o en puros cosenos o en puras tangentes, sí se hubiera podido resolver algebraicamente. Pero como no, por eso mejor grafiqué. Y ya vi dónde cruza el eje de las X y ya con eso. ¿Alguna duda? Obviamente problemas así no van a venir en el Excel. Pero está bien para hacer un análisis. ¿No tienen dudas? Nada más, por favor, podría regresar en la última fórmula de ese problema, profesor. La última fórmula. Ya la que la que se usa ya para poder en la gráfica, la que se pone en la gráfica. Es la que está encerrada. Ah, ok. Listo, gracias. Ok. Entonces, supongo, pues creo que de todos los que tenían que hacer, ese era el más difícil. Y ya. Todos los demás sí son fáciles comparados con este. Bueno, entonces ya sigue lo de sumatoria de fuerzas. Que tenemos que sumar fuerzas en X y fuerzas en Y. Y segunda ley de Newton. Entonces rápidamente vamos a hacer unos cuantos problemas de segunda ley de Newton. ¿Cuál es la fórmula de la segunda ley de Newton? ¿Ninguna? ¿No existe? Es la de la fuerza, ¿no? Sí. Fuerza es masa por velocidad. Masa por aceleración, ¿no? Masa por aceleración. Ay, no me acuerdo. Correcto. Entonces, aquí dice en el 1, un objeto de 3 kilogramos se somete a una aceleración conocida por A igual a eso. Encuentre la fuerza resultante que actúa en él. Como A lo tengo como vector, yo voy a sacar a fuerza vector es igual a masa por A vector. Entonces, masa son 3 kilogramos y el A vector pues es 2i más 5j, metros sobre segundo al cuadrado. Cuando la masa es un escalar y multiplicando al vector me quedaría 6i más 15j. ¿Y en qué se mide la fuerza? Newton. Newton. Esa es la fuerza. Fuerza vector. Pero me pide la magnitud. ¿Cómo le saco la magnitud a un vector? Miren, si yo grafico este vector, tengo 6 en i aquí y 15 en j. Bueno, ahí todo chueco, pero ahí está. ¿Cómo le saco la magnitud a ese vector? ¿O cómo saco la resultante? Miren, la resultante es trazo una línea punteada aquí, trazo otra línea punteada acá, y la resultante entonces iría del punto de origen al punto final. Fíjense, ahí qué figura puedo formar. Un triángulo con Pitágoras. Con Pitágoras, entonces la de rojo es la resultante, entonces la de rojo sería 6 al cuadrado más 15 al cuadrado. Raíz, ¿cuánto da? 12.6. 68. 12.68 newtons. Y ya esa es la magnitud. ¿Alguna duda?
¿No? No. Profe, a mí me salió No, una, profe. no sé si yo estoy mal. ¿Te da más? Oye, sí es cierto, porque 12,68 hasta ahorita no, es que mira, la magnitud siempre es mayor que el más pequeño. ¿Cuánto te da? 16.15. Sí. ¿A los demás? Sí, también. Igual me dio 16.15, 16.15. 54. Ok. Eso sí tiene sentido, porque el más pequeño, o sea, es imposible que la hipotenusa mida menos que el más pequeño. La hipotenusa siempre es más grande que cualquiera de sus catetos. Ok. Y luego el 2 dice, una fuerza F aplicada a un objeto de masa M1 produce una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. La misma fuerza aplicada a un segundo objeto de masa M2 produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la relación M1-M2? Entonces yo voy a decir, fuerza es igual a masa 1 por su aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego fuerza sobre masa 2 por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y dice, ¿cuál es la relación M1 entre M2? ¿Qué van a hacer para sacar esa relación? Nada. Pues igualaría las dos ecuaciones, ¿no? Como las fuerzas es la misma. Exacto. De hecho, ahí les va un trucazo que también ni yo me lo sabía hace muchos años, obviamente. Nomás dividen esto y ya. ¿Cuánto es F entre F? 1. 1. Y les queda M1 entre M2 y 3 entre 1, 3. ¿Sí me entendieron eso? ¿O no? Dividí todo. Y ya, como me pide M1 entre M2, 3 pasa del otro lado como. Dividiendo. Y ya. ¿Sí está bien o no está bien? Por eso, pero la división nada más se hace porque las dos masas son iguales o por qué No, de hecho, las masas no son iguales. no, Hay, ok, pero serán si las igualan por fuerzas. las fuerzas. Las Ah, fuerzas ok. sí son iguales, porque dice una fuerza actúa en un objeto 1 y produce una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego la misma fuerza actúa sobre un objeto 2 y produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y pregunta, ¿cuál es la relación M1-M2? Entonces aquí te está diciendo que la fuerza es la misma. Por eso puedes hacer esto. Ok, profe, gracias. Y luego dice, inciso B, si M1 y M2 se combinan en un objeto, ¿cuál es su aceleración? A ver, si yo combino las dos masas, ¿cómo saco la aceleración? Despejando de la fórmula. ¿Aceleración es igual a qué? Fuerza sobre masa. Ajá. Fuerza entre la masa. Pero si yo combiné los dos objetos, ¿cuál es mi masa? Masa 1 más masa 2. Ajá, masa 1 más masa 2. Y aparte voy a usar esta relación que acabo de sacar. Entonces pongo fuerza entre masa 1 más masa 2. Pero yo sé de esta relación que acabo de sacar que masa 1 es igual a 1/3 de la masa 2. ¿Sí ven por qué? O sea, nada más despejé M1 de esa relación.
¿correcto? Correcto. Sí. Entonces yo pondría, en lugar de poner M1, yo pongo 1/3 de M2 más M2. ¿Hasta ahí todo bien? Ok, sí. Y en fuerza, yo voy a poner la que tenga M2, o sea, voy a poner esta. Yo sé que la fuerza es igual a M2 por 1. Entonces me quedaría M2 por 1, que es M2, entre... ¿Cuánto me da 1/3 de M2? Pues me da 4/3 de M2. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y esto queda? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No. Ninguna, ¿verdad? Bueno, si se fijan, o si es que han visto el libro, en el libro dice que los más difíciles son los rojos, como lo acabamos de comprobar. Y luego siguen los medianos, que son los azules, y los negros son los más fáciles. Ya le 2, que es azul, pues ustedes hacen los demás. A ver si hay otro azul. 3, 4 y 5 nada más. Ah, espérenme. Hay más azules. Que hay Nada más negros. más, por favor, para copiar la última fórmula que puso. La última fórmula. La que puso abajo de aceleración. ¿Esa? Esa. Ah, Sí, ya. gracias. Yo les recomendaría que hagan todos. Miren, voy a hacer el... Ah, ok. El 9. Esperen. El 9 y el 13 y el 14. Profe, ¿en qué página está eso? Está en la página 128. 13, 14, 15. ¿Qué cosa? ¿De los problemas que ustedes hacen? Sí. Ahí sí hagan todos. Todos los que yo no haga, hagan. Esto es muy importante. O sea, cuando pasen a física 2, tienen que ser expertos en esto. Cuando pasen a física 3, también. Que diga, es que ya no le llaman física 2, ya le llaman ondas y termodinámica. Y ya no le llaman física 3, le llaman electricidad y magnetismo. Bueno, ya voy a quitar eso. Dice, dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un objeto. Ah, esto tiene una figura. Así como en la figura, sobre un objeto de 5 kilogramos. Dice, si F1 vale 20 newtons y F2 150 newtons, 20 newtons y 15 newtons. Encuentra las aceleraciones en A y en B. Entonces es lo mismo que ya les había dicho. Aquí pongo que este vale, la masa son 5 kilogramos. Y voy a sacar la resultante. En el caso A es muy fácil porque simplemente trazo las líneas y mi resultante es tal cual la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Y cuánto da eso? 25. 25 punto qué. 25 cerrado. Ah, cierto. Entonces, ¿cuál es la aceleración en ese caso? ¿Cómo saco aceleración? Fuerza sobre masa. O sea, 25 newtons entre 5 kilogramos da
5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Sí. Ahora vamos al caso B. Miren, en el caso B, lo primero que voy a hacer es sumatoria de fuerzas en X. Y luego sumatoria de fuerzas en Y. Y luego mi magnitud. Entonces, la fuerza 1 está totalmente en el eje X. Entonces yo aquí pondría sumatoria de fuerzas en X es F1. Pero la fuerza 2, esa es la que tengo que descomponer. Si yo trazo una línea, hagan de cuenta que es la sombra, si digamos, si ustedes tuvieran un foco aquí arriba, F2 proyecta una sombra en el eje X que vale esto. Y luego si pusieran una luz de este lado, proyectaría una sombra acá, en el eje Y. Y esas son las componentes que tengo que sacar. Entonces, por lógica, la componente en el eje X, ¿cómo la saco? Es el cateto que... Opuesto. No, ¿qué pasó? El En el presente. eje X. Es el adyacente. Es el adyacente. Entonces, yo lo que voy a poner es F2 coseno de 60 grados. Y ya. Y luego, la sumatoria de fuerzas en Y. En Y solamente tengo una fuerza, que es la componente Y de F2. La componente Y de F2, ¿qué cateto es? Ninguno. ¿No es F1 el seno? ¿Pero por qué F1? Ah, no. F1 está totalmente en el eje X. Sería F2 seno de 60 grados. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿No? Entonces ya nada más metan ahí los datos y díganme cuánto les da la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya lo están haciendo? Profe, en el primero me da 27.5. Ok, 27.5. A mí también. Y en el otro les da... La familia primero me dio 25. En el Y primero... el otro me da F1 12.9. ¿cuánto vale? F1 es 20 más F2 15 coseno de 60 grados. Sí, son 27.5. Sí. Y el segundo me dio 12.9. 12.9. Entonces, ¿cuánto vale la magnitud? La magnitud va a ser 27.5 al cuadrado más 12.9 al cuadrado. $30.4. Ok. Usé todas Y las ahora, decimales del 12.9. ¿cuántos decimales da? O bueno, ¿qué da? 12.90 y qué. Permítame. Era 12.9038.106. No creo que se modifique mucho el resultado final. Si hubiera sido 12.96, 97, yo creo que sí lo hubiéramos pasado a 13. Pero entonces, con eso nos quedamos y la aceleración es
30.4 newtons entre 5 kilogramos. Y esto da 6. ¿Qué? 6.08 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, 6.08. Sí, profe. Sí, profe. La neta ese no estaba nada difícil. Entonces, los demás deben de estar más fáciles que este. ¿Alguna duda? ¿No? Profesor, entonces No. los problemas que vamos a hacer son del 1 al 15 a excepción de los que usted ha hecho o Así de qué es. problema que... Ah, ok, gracias. De hecho, es por lo pronto del 1 al 14. Se supone que de todos esos que están viendo ahí, de los problemas, el 13 y el 14 son difíciles, se supone. Pero la verdad, este problema nuevo estuvo bastante sencillo. Y pues háganlos y ya me preguntan en la siguiente clase. Ya después vamos a seguir con sumatoria de fuerzas en equilibrio. Por ejemplo, ahorita les digo, por ejemplo, ese problema, pues ese sí está un poco más largo. Pero eso pues ya lo vemos en la siguiente clase. Entonces, por lo pronto, hasta el 14. ¿Alguna otra duda? No, No. profe. Ok. Como tengo que ir a la universidad, entonces no creo que alcance a regresar a la otra clase. Digo, creo que la mayoría lleva la de álgebra también. Entonces, como quiera de álgebra, las dudas, bueno, los problemas creo que no están tan largos. Y aparte les pasé la respuesta. Pero entonces continuamos hasta el viernes. Profe, Igual ¿no ahí hay les forma voy de mover la hora? a mover la hora de álgebra. Sí, más tarde. Más tarde yo no puedo. O no sé si tengan una duda ahorita. O sea, ahorita, si quieren, nos conectamos ahí para que ahí quede grabada la clase.